estrellas caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos difundiendo a los poetas de todo el país, conociéndolos, sabiendo qué piensan, cómo surgió la poesía en cada uno de ellos. Y es importante llegar a poder tener esa charla íntima. Eso es lo que me propongo cada semana, poder conocerlos. Hoy vamos a charlar con el poeta Manuel Ruano. ¿En vos cuándo surgió ese amor a la literatura? Yo tengo memoria desde los comienzos del secundario. Lo explico en un prólogo del libro de cuentos, justamente, de No son ángeles del amanecer. Justamente ahí hablo de cómo surge ese amor a la literatura. Bueno, mi padre era un gran amante de la poesía, no escribía poesía, pero sí la recopilaba, la guardaba, le encantaba eso y le gustaba recitar poemas de memoria. Yo tengo en mi pasado figuras que se dedicaron a la plástica y a la literatura también. Y en España, por ejemplo, tengo parientes que han estado entre los forjadores del ultraí. Imagínate, César González Ruano, por ejemplo, fue un gran autor que fue de los formadores del ultraí. Así después, que ya lo traes en los genes. No quiero decir eso, sino simplemente que en mi familia hubo cierto amor así a la literatura y a las artes plásticas, ¿no? También. Por eso muchos de mis poemas son muy así visuales. ¿Y cuándo comenzaste a escribir? En la secundaria, en la adolescencia, haber empezado, sí. Después mi primer premio no fue en poesía, sino en ensayo. Contanos. Eso fue en el año 62, todavía yo no tenía ningún libro publicado, haciendo la escuela, estaba haciendo el secundario nocturno, porque trabajaba durante el día, durante la noche estudiaba, sobre la Fundación Sarmiento. Y un profesor que tenía de literatura, al cual yo apreciaba mucho porque también me hizo gustar mucho su clase, tomó un texto mío sin que yo lo supiera y lo presentó a un concurso. Y le dieron un premio de literatura de ensayo, ¿no? Sobre la figura de Sarmiento, ¿no? Mira qué bueno. En el año 62, así que empecé por ahí. Y eso me estimuló bastante. Vos decís que a tu papá le gustaba mucho la poesía, que no la escribía. ¿Y sí, qué pasó, qué sintió cuando vio que vos estabas escribiendo? ¿Vos le mostraste de no, primera? Sí, él conocía, por supuesto. Yo me presenté a un premio en el año 65 de poesía, lo gané también en microcrítica. Y no, por supuesto, él le entusiasmó mucho que siguiera el camino. Sabía que eso seguía el camino de las letras, evidentemente, ya que estaba encaminado hacia eso. Y tuve buenos profesores, porque, como te decía, yo era admirador de una revista que se llamaba El Escarabajo de Oro. Después pasé a integrar su equipo de producción de la
de la revista. ¿Cómo pasó eso? Eso fue porque me escribía con el encargado de poesía, que se llama Víctor García Robles, que había sido premio Casa de las Américas en Cuba, con Hoy Inmortales, un libro increíble. Y le había enviado yo unos poemas y él me dijo, pero Manuel, me parece absurdo que estando los dos en Buenos Aires no nos veamos en algún café o algo a charlar sobre el tema nuestro. Bueno, así fue y él me sugirió que participara de las reuniones del Escarabajo de Oro. Y Abelardo, cuando conoció mi poesía, enseguida me integró al equipo de redacción y después a encargarme de las páginas de poesía. ¿Vos cuántos años tenías? Y en esa época tenía unos 22 años, 22 años. Re joven. 22 años. Qué honor, sí, realmente. Sí. Recuerdo bien porque él puso una nota muy linda, justamente con el primer poema que me habían publicado en ese premio de microcrítica, del cual también fui secretario de redacción de la revista Microcrítica, que dirigía a una señora que se llamaba Eve Bonazo y que estaba dedicada a la ópera, a los temas de música clásica, de pintura, de plástica también y de literatura, por supuesto. Y a partir de ahí, contanos bien cómo fue todo tu historial, ¿no? Poético. Vos entras en la revista, porque aparte es súper joven, realmente sí. Con esa edad no todo el mundo puede llegar a participar, ¿no? de una revista como era esa. Sí, bueno, para mí era un elogio muy grande, era como un premio haber entrado en el Escarabajo de Oro. Era una revista que yo amaba porque era un simple lector, pasé a participar de ella y decía, era, como dije la vez pasada, a lo mejor una revista así muy elitista, porque decía que todos tenían que estar premiados. Era toda una cosa así. Y entonces yo sentí un poco eso, pero venían grandes personajes, por ejemplo, de la revista, y ahí conocí a personajes como Ernesto Sábato, a Borges, a Manucho Mujica Lainez, un personaje que venía, o Raúl González Tuñón, ¿sí? Personajes, Leónida Barleta, también yo le envié una carta muy linda antes de publicar el libro. ¿Y qué anécdotas recordás de alguno de ellos? Y anécdotas, yo con el tiempo los he ido encontrando cuando venía para la Argentina, porque estuve muchos años radicado en Venezuela, como te decía, en el 75. Conocí a Olga Orozco también en el año 70, más o menos. Bueno, éramos autores de la revista, de la editorial Losada. Se había llevado 2 libros publicados y ella me conocía a través de los libros, afortunadamente. Y nos conocimos personalmente en casa de un escritor venezolano que había venido, director de la revista Zona Franca, y en una reunión que hizo estaba ella y ya cuando nos presentaron era como si nos hubiéramos conocido. Yo era un gran admirador de ella, pero muy chico. Sí, un placer realmente. Sí, y después con los años, con el tiempo, cada vez que venía para Buenos Aires, la iba a ver a ella, que vivía ahí en la calle Arenales, y una editorial venezolana me encargó hacer una recopilación antológica de su obra, lo cual le propuse a ella, le encantó la idea, le trabajamos juntos, salió el libro en el año 2000, lamentablemente un año después que ella ya había muerto, no pudo ver el libro. Pero bueno, sabía que se estaba haciendo. Que estaba enferma. Claro, no, sabía que el libro salía. No, yo sabía que el libro salía y ella me escribía mucho, me enviaba muchas cartas diciéndome que estaba muy preocupada, que quería que el libro saliera ya, porque estimaba que tenía ganas de presentarlo, o que ya tenía la idea de presentarlo a un premio en México, se llama, no sé
sé si fue el Juan Rulfo, pero de poesía, que había un premio, o Octavio Paz, no sé, uno de esos dos premios, que al final no se dio esa posibilidad porque el libro se fue demorando mucho, estaba pronto a salir, pero ella se enfermó de golpe y no pudo ver el libro realizado. Era una pena. Y sí, pero ella con editorial del Fondo de Cultura Económica de Argentina prepararon una antología para presentar ese premio y lo ganó. Lo ganó, pero nunca lo cobró. Y lo cierto que yo me sentía un poco mal porque el libro salió al año siguiente de la muerte de ella. Claro, no, terrible. Y bueno, fue lamentable, pero esa fue realmente un capricho del destino, digamos, porque si no hubiera sido un premio muy importante. Pero ella ya tenía en vista algo de eso porque quería participar de la Feria del Libro de Guadalajara y me había pedido a ver si la podía acompañar. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Ahora, Manuel, ¿nos lees unos poemas del nuevo libro? ¿Cómo no? Para ti que amas la poesía. Tiene un epígrafe de Lucián Blaga que dice: dadme otro cuerpo que descargue mi locura. No se calma la sed con la esperanza, aunque mis ojos se apresten a los juegos pastoriles de tu amor, de lo que es del cielo y de la tierra. Así que no sé, apelar a tu sonrisa para anunciarme al consabido adiós. De esta manera has de juzgar la conveniencia de mis versos, porque no se calma la sed solo con la esperanza. Ulises, hijo de Sísifo, sembraba sal en la arena para que lo creyeran loco, y supo así vencer las dificultades. Por eso te ofrezco estos naufragios y contentamientos, tan propios del mar como de la tierra, que como viento feroz anidará tarde o temprano y te desnudará toda, atraída por el canto de los pájaros del monte, seducida por las aguas rápidas de la memoria. Partitura inconclusa. Tenía el corazón fundido de soles muertos, se sulfuraban en mí estalactitas de olvido, creía ver arrecifes de cólera en los pensamientos, grandes vertederos de calcinados hechizos que fueron el reservorio de la esperanza. Enceguecido fui de paraísos ultramarinos y me ahogué en el depósito de sal. Tenía una partitura de ángeles rebeldes en ejecución y un conflicto de voces se eternizaron en el tiempo hasta oscurecer mi alma. Atrapado quedé en la ira de un extraño Dios, descuartizado en mis pedazos, en un reciente orden de astros apagados. ¿Qué temas te obsesionan o son una constante en tu obra poética? El tema histórico, por un lado, como te hablaba antes, porque uno de mis grandes amores de la poesía ha sido el Cid Campeador. Manuel, contanos, los poemas de este libro, ¿ya los tenías escritos? Contanos bien la historia del libro. Este libro es una especie de canto a los mapas antiguos, sobre todo. Son de distintas épocas, pero conservan una línea, digamos, de expresión.
Algunos son como este, que de carácter histórico, el tema de los barcos, el tema también de las locomotoras que van a parar al mar, es muy surrealista, la intención de este libro. Y son de distintas épocas. Algunos de los poemas han sido sobre temas ecológicos, por ejemplo, es un canto a las ballenas, un personaje que no existió nunca, que se llama Brian, que se llama por eso los escritos perdidos de Brian, que escribe acerca de las sirenas, acerca de los temas de la época de la colonia y de las ballenas, por ejemplo, de los animales del mar, animales que se han ido extinguiendo. Y el libro, esa es la intencionalidad también, ¿no? De hablar un poco de los crepúsculos que se han ido dando en la historia. Vos escribís también narrativa. Contanos qué sentís en el momento en que escribís poesía y qué sentís en el momento que escribís narrativa. ¿Hacés como una división? Yo escribo cuentos toda la vida. No sé, empecé escribiendo en la narración. Como te dije, mi primer premio fue de ensayo. Escribí un libro que se llamó L'Autrement y otros ensayos, que se publicó en Venezuela y que son trabajos hechos sobre la literatura de muy distintos signos, por ejemplo, de L'Autrement, Octavio Paz, Borges, muchos autores, Manuel Bandeira, por ejemplo, brasileño, que es un gran poeta, ¿no? Son distintos. Y después he ido escribiendo muchos cuentos, porque estaban, no te olvides, en un grupo de cuentistas, claro. mayormente eran cuentistas. Entonces escribí cuentos y tengo 2 novelas inéditas también. Escribí 2 novelas que están inéditas. Y un libro de cuentos que publiqué, que fue galardonado en el gobierno de la ciudad, en el año 2004. ¿Qué se siente en el momento de escribir toda esa narrativa, novela, cuento, y en el momento de escribir poesía? ¿Vos sentís como que te dividís? No, la poesía es otra cosa. ¿Qué es la poesía? Yo soy muy malarmeano en la cuestión de siento la música cuando escribo poesía. Es decir, decía Mallarmé que toda alma es un nudo musical. Entonces, cuando yo pienso que la poesía tiene mucho que ver con la música, la rima interna y todo ese trabajo, entonces lo que conserva la unidad es eso, justamente la musicalidad que tiene el tema, ¿no? Ahora, la narración también tiene su musicalidad, es otra cosa. Es otra cosa. Es otro discurso. ¿Y vos cómo te surge así un poema o vos te ponés y determinás temas para escribir poesía? No, yo escribo generalmente por obsesiones. Me obsesiona un tema y escribo sobre él. Sí, escribir por escribir no, escribo por obsesión, siempre muy obsesionado. Por ejemplo, un cuento o algo que me viene martillando la conciencia, lo tengo que volcar al papel. Y después de que lo escribiste, ¿qué pasa con esa obsesión? Y eso también es otra característica que tengo. Yo escribo a mano y después paso a la computadora. No escribo directamente a la computadora. La computadora me desconcentra. En una palabra, tanto para la poesía como para la prosa. Siempre escribo primero a mano o la máquina viejita, la otra también ya me había más o menos acostumbrado, pero la computadora me desconcentra, ¿no? Me parece un instrumento valiosísimo, ¿no? Para muchas cosas, pero para escribir, para el momento de creación, pienso que bueno, utilizaría cualquier instrumento de no tener la pluma y el papel. Pero después, si tuviera que... Vos recibiste muchísimos premios por tu obra literaria. Contanos
¿Qué produce recibir todos los premios al escritor, ¿no? ¿Qué sentís vos? Según el momento. Porque, por ejemplo, yo te dije, tengo 2 novelas inéditas. Y me presenté a un premio de la SADE en Córdoba con un capítulo de la novela. Y le dieron el primer premio de narrativa. Eso me estimuló mucho porque que me dieran un premio por un capítulo de una novela sin que ellos supieran que no era un relato común y silvestre, sino que pertenecía a una novela. Ellos no lo sabían. Ellos me dieron. Y la forma en que hicieron el concurso fue increíble, porque después me enteré. Uno de los jurados da clases en la universidad sobre literatura, y los que opinaban eran los alumnos. Bueno, así que fue. Qué bueno. Tuve un montón de jurados. Bueno, buenísimo. Esa fue muy buena la cosa. Sí. Y esa misma novela también había tenido un premio en Metrovía sobre el tema de las migraciones. Mira. Y que también pertenece a la novela. Esa era otro capítulo. Y también le dieron un premio. Se presentó en la Fundación Borges, junto con la Fundación Borges. Y provoca... no, eso me estimuló mucho. Claro, porque... Me estimuló a que debía terminar de redondear esa novela que llevaba más de 20 años que llevaba haciendo, ¿viste? Y sí, totalmente. Pero como todavía no me animé a publicarla. Bueno, es hora que te animes. En algún momento voy a tratar de que salga, o la voy a presentar en su totalidad, ¿viste? Pero digo, porque yo he tratado todos esos temas, me gusta la narrativa mucho, disfruto mucho con la narrativa también. Contanos, ¿qué representa la poesía en tu vida? ¿Vos podrías vivir sin escribir poesía? Yo creo que no podría vivir si no pudiera escribir. Es importante que la poesía se abra, que salga a la calle, se mezcle con la gente, que no pertenezca solo a círculos cerrados, sino que sea abierta. Hasta el próximo encuentro. Las elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente, pero no lo es. Hay que sacar la poesía a la calle,